están? Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Sinestesia el Mm, Podcast. Casi todos los jueves, ahora tengo que decir también casi todos los miércoles y a veces los viernes a las 8 p.m. en vivo, ya sea a través de Facebook o Twitch, y al día siguiente en tu canal de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast o iVoox. Todas las semanas también, o casi todas las semanas, junto a Juan Carlos Ugarelli. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿todo bien? Volvemos recargados después de casi 2 meses que hemos estado en pausa en el podcast, pero viendo muchísimas películas de las cuales vamos a hablar ahora. Vamos a comentar un poco la cosecha de festivales y ahí de contrabando vamos a meter un par de títulos de cartelera. Pero tenemos mucho cine del cual conversar en este episodio de hoy. Sí, incluso esos títulos de contrabando son festivaleros dentro de todo, ¿no? Así que digamos que son parte del episodio sin hacer trampa. Sí, vamos a empezar hablando de Cannes. En parte las vacaciones suelen suceder todos los años del podcast tienen que ver, ¿no? Por la cobertura del Festival de Cannes. Em, He vuelto recién hace una semana de viaje, exactamente. El Festival de Cannes acabó antes, ¿no? Pero recién digamos que me pongo un poco al día y me restablezco por acá. Em, pero para no extenderme demasiado en el preámbulo, ha sido una gran edición de Cannes. Em, es la quinta a la que voy, la quinta seguida, y diría que de las cinco, salvo por aquella edición, aquel año donde estuvo, que fue para mí la mejor edición hasta ahora de las que he estado, ¿no? Que fue este año con Scorsese, Kaurismäki, Víctor Erice, ¿no? Y también La zona del interés, Anatomía de una caída, etcétera, etcétera, que fueron muchas películas extraordinarias. Yo diría que esta es la mejor edición, la segunda mejor edición hasta ahora y que está casi al nivel de esa primera, ¿no? Más allá de los nombres. Hay muchas películas de las cuales se puede hablar. Yo, de hecho, quiero hablar sobre todo de mi top, ni siquiera mi top 10, un poquito más, top 10 extendido. De ahí, bueno, de ahí te voy a pasar el micrófono para que tú también nos cuentes algunas de las películas que has visto de Cannes, ya sea a través de Screener o que se han estrenado recientemente por acá. Pero creo que sí vale la pena mencionar algunos de estos títulos porque yo creo que varios van a llegar, ¿no? Ya sea a cartelera comercial o a plataformas de streaming. Seguramente algunos llegarán a los festivales que todavía están por venir en este año aquí en Perú, en Lima, ¿no? Como el Festival de Cine de Lima, justamente. Creo que algunos títulos que seguramente entrarán ya sea a la sección de competencia o de aclamadas, ¿no? Y otros festivales como el Festival de Cine de la Universidad de Lima, ya veremos qué más viene, ¿no? Y que también varias películas ya suenan y van a sonar para la temporada de premios, el Oscar, entonces seguramente que se estrenarán pues a fin de año y comienzos del próximo año, ¿no? Como suele suceder. A ver, primero, antes que nada, quiero darle un espacio especial a Resurrection de Vegan, porque me parece que es como que la gran obra maestra, palabras mayores, yo sé, pero la gran, gran película de este año, que además es una película muy cinéfila, porque lo que hace Vegan es, sin entrar en spoilers, no voy a spoiler en ninguna de las películas, no se preocupen, pero es hacer un viaje por la historia del cine a través de la historia de China. Entonces, por varias décadas vamos viendo la transformación de China mientras se va viendo también la transformación del cine. Es decir, Vigan empieza con un estilo de cine de cierta década y este cine va mutando de la mano de la historia de la película y de China mientras va avanzando, ¿no? Y lo hace de una forma espectacular, o sea, audiovisualmente es eh, impresionante lo que sucede durante sus varios minutos y no quieres que acabe, ¿no? Y además es una película que te sobrepasa
finalmente, ¿no? Y yo quiero volver a verla porque obviamente verla en un festival como en Cannes, donde ya estás con el cerebro derretido y las emociones que no dan más y, ¿no? Y esto ya lo hemos conversado y se ha dicho muchas veces, pero que es difícil recordar los límites entre una película y otra y todo finalmente se entremezcla. Una película como esta es necesaria verla en solitario un día, ¿no? Dedicarle un día solo a ella. Esta película yo la vi al final de la jornada de ese día. Em, Creo que con mis sentidos hasta cierto punto despiertos, pero necesito volver a ver una segunda vez. E incluso si una persona la ve en cartelera o yo qué sé, también una vez nomás en cualquier día, tiene tantos elementos ricos, impresionantes y hasta magníficos que yo creo que se tiene que dar varias pasadas, ¿no? Sí creo que es una de las no solo grandes películas del año, sino que va a quedar como una de las grandes películas de la década y seguramente una de las grandes películas del siglo. Em, sí, esa sería mi apuesta, ¿no? Así que yo creo que Resurrection sí se separa un poco del resto de las películas que hay muy buenas, pero esta es la que va a ser recordada yo creo que por décadas, ¿no? Em, Luego me parece importante también mencionar la nueva película de Joaquin Trier, Sentimental Value, ¿no? Es una de las más esperadas también del director de La peor persona del mundo, The Worst Person in the World, que fue esta como dramedia, coming of age de los 30 y aquí Joaquin Trier nos entrega para mí una mejor película incluso que ella, ¿no? Nuevamente Palabras Mayores, me gustó más, por más que me encantó también la anterior, pero esta me parece una película bastante más madura y bastante más adulta, muy bergmaniana, donde lo que sucede es que acompañamos para los que están viendo el video, para los que lo están viendo en vivo, estas dos hermanas, cuyo padre es un reconocido director de cine, ¿no? Ya anciano, digamos que ya vio sus mejores épocas, pero que decide hacer una nueva película y que quiere que su hija, Renate Reinsve, la protagonice. Entonces empieza, y ella no quiere protagonizar la película porque obviamente pues hay toda una historia detrás de la relación de esta familia, de este triángulo muy complejo, muy difícil. Entonces lo que vamos descubriendo mientras va pasando la película, donde además la casa es un personaje vital muy importante, es toda esta dinámica tóxica, complicada, enfermiza hasta cierto punto, em, que, que además es muy realista, ¿no? Y donde muchos van a poder empatizar y sentirse pues representados y ver ciertos comportamientos muy cercanos, ¿no? Gran película, también de las más queridas y sonadas y seguramente de las que van a tener mucha cabida en la próxima temporada de premios. Yo creo que va a estar nominada, no sé si decirlo una vez o esperar al final para hablar un poco de ello, pero yo creo que va a estar nominada en bastantes categorías. Las tres actuaciones, mejor película, seguro mejor película internacional, mejor guión. em, por ahí va a ir la cosa. Luego quiero también mencionar Asirat, una película de Lache. Tanto esta como Romería, que también es una de las que me gustaron más, yo creo que son dos grandes películas del cine español que más o menos que han campeonado en esta edición de Cannes, ¿no? Las dos me parecen buenísimas. Yo me alineo un poquito más con lo que me dejó Sirat. No podría decir objetivamente si una es mejor que la otra, las dos me parecen espectaculares, pero son dos películas diametralmente opuestas en muchos sentidos, ¿no? Porque Sirat también es como una fiesta, ¿no? Es una película que se necesita ver en una pantalla grande con público y con el mejor sistema de audio posible porque la música y el sonido es fundamental, ¿no? Y aquí acompañamos a un padre y a su hijo en una especie de road trip en búsqueda de la hermana que desapareció eh,
hace mucho tiempo, dejó la familia, digamos, no es que esté desaparecida per se, sino que se fue de viaje y no saben de ella, ¿no? Está como que eh, en su propio mundo y quieren encontrarla, ¿no? Quieren reencontrarse con ella. Esa es la premisa de la película, pero lo que sucede es algo total y completamente inesperado, ¿no? Y yo creo que es bueno no saber nada sobre ella, por lo menos sobre la historia en sí, porque es esas películas que tienen que agarrarte desprevenido y que tienen que sorprenderte, ¿no? Y, y lo que sucede a partir de ese giro, digamos, incluyendo el giro, es inolvidable, ¿no? Es una de aquellas grandes películas que a veces los festivales dejan y que se vuelven experiencias que uno recuerda, ¿no? Y que van creciendo con el tiempo. Por otro lado está Romería, la nueva película de Carla Simón, eh, que ganó hace unos años el Oso de Oro en la Berlinale con Alcarrás, donde seguimos viendo un cine cercano, digamos, en estilo, ¿no? Pero aquí acompañamos a la directora en una película autobiográfica, donde ha utilizado las cartas que dejó su madre para eh, contar su propio, bueno, también la historia de su madre, pero también su propia historia, ¿no? Que tiene que ver con esta em, mujer que fue, digamos, criada por, cuyos padres murieron y que fue criada por sus abuelos, entonces quiere reconectarse, o que tuvo padres adoptivos, perdón, y quiere reconectarse con esa familia que perdió, ¿no? Entonces hace este viaje donde conoce en realidad por primera vez y ya en su juventud eh, a su familia de sangre, ¿no? Y, y es un relato muy realista y muy cercano a ella, obviamente, porque es lo que le sucedió, digamos. Entonces hay mucha alma y hay mucho cariño y hay mucha veracidad en lo que va sucediendo, ¿no? Entonces se siente muy genuino, se siente muy importante y, y vemos todo el talento de Carla Simón en hacer esta puesta en escena muy sutil, ¿no? Pero que es como que muy precisa justamente para este tipo de cine, ¿no? Em, Como dato anecdótico, digamos, es mencionado Perú por X motivos varias veces. No quiero decir un personaje, pero un elemento importante, hasta cierto punto importante en la película, lo cual es, digamos, algo divertido. Y pasa algo curioso que en Romería el tema de las drogas, la heroína en sí, eh, y también la pérdida y todo este rollo, digamos, que existe y que sucede y que es lo importante, digamos, el relato, es compartido por otra de las películas que estuvo en la competencia oficial que se llama Alfa de Julia Ducournau. Momentito para decir que a diferencia de otros años, creo que las películas que venían con hype, con grandes expectativas, ¿no? De los autores, digamos, que tienen más años haciendo esto, no han decepcionado tanto como ha sucedido en ediciones pasadas, pero sí han habido algunos títulos que eran los más esperados, como el de Lynn Ramsey, por ejemplo, ¿no? Day My Love, que no lo voy a mencionar ahora, o el de Ducournau, que es Alpha, que por lo menos para mí no llegaron a colmar las expectativas. Sin embargo, tienen, y ahí sí debo decir, algunos elementos que son formidables, ¿no? Y que yo creo que ya comentaremos cuando se estrenen, porque igual terminan siendo películas eh, más que valiosas. Finalmente me decepcionaron porque no llegaron al nivel que esperaba, digamos, durante todo su visionado, pero a diferencia de otras películas que he visto en ediciones pasadas, de grandes autores, digamos, aquí creo que se le puede rescatar siempre algo a cada una de ellas, ¿no? Bueno, otra película de la que quiero hablar que fue mi favorita, más allá que la de Vegan me parece la mejor, y está también ahí bien arriba, es El Agente Secreto o Agente Secreto de la nueva película de Claire Mendonça. Eh,
Es una película extraordinaria, ¿no? Yo también creo que esta va a ser de las que van a ser más importantes durante la temporada de premio, tienen todos los elementos para ello. Em, Conversa además mucho con la película ganadora del año pasado, también de Brasil, ¿no? Con Aún estoy aquí, porque trata de lo mismo, o por lo menos está situada en ese mismo contexto, en esa misma década. Aquí lo que sucede es que seguimos el personaje de Wagner Moura, que era un profesor de universidad del área de tecnología que fue perseguido por el gobierno, por la dictadura militar, y escapa, vuelve, digamos, a Recife. eh, Mendoza siempre va a esa ciudad, ¿no? Es su ciudad, donde hay una casa de una señora que justamente alberga, recibe a personas que están escapando por X motivos, ¿no? Que están siendo perseguidos por la dictadura. Esa es la premisa del agente secreto, pero a partir de ahí empiezan a suceder varias cosas, incluso rozando lo real maravilloso. El momento sí se vuelve hasta fantástico y surrealista y va saltando de géneros. Y a mí personalmente, si la comparo con Aún estoy aquí, ¿no? Con la película ganadora del año pasado, definitivamente escogería O Agente Secreto, por más que Aún estoy aquí me gustó mucho, pero ya que retrata una misma época y también cuenta, digamos, una historia a grandes rasgos similar, creo que esta es aún una mejor representante de aquello que sucedió y del cine brasileño, ¿no? Entonces, si Aún estoy aquí ya ganó el Oscar el año pasado, eh, no sé qué sucederá con O Agente Secreto porque yo diría que lo merece aún más, ¿no? Vamos a ver cómo esté ahí la competencia, pero va a dar de qué hablar. Y la actuación de Wagner Moura, pues es buenísima, ¿no? De hecho, la película ganó 2 premios en Cannes, que normalmente es algo que no suele suceder, a veces se hacen excepciones. Y yo creo que lo hicieron también para poder premiar a Wagner Moura, ¿no? Porque creo que ya querían premiar a la película en sí, pero no podían dejar de darle un premio al actor brasileño que lo hace muy bien. Otra de las que quiero mencionar es Nouvelle Vague, obviamente, la nueva película de Richard Linklater, em, que ya había estrenado una película en la Berlinale, Blue Moon, la cual le fue muy bien en la crítica y digamos que había, entre comillas, guardado su plato fuerte para Cannes, ¿no? Posiblemente la película más canoa posible, ¿no? Y, y curioso también y creo que es algo que diría y que rescataría de esta edición en particular, que ha tenido varias películas muy cinéfilas, ¿no? Donde seguramente Nouvelle Vague es la más cinéfila de todas, si no es Resurrection de Vigan, ¿no? Porque aquí la premisa es que seguimos el proceso de Godard en el rodaje de su primera película, ¿no? De Sin Aliento. Em, entonces, es cine dentro del cine. Es una película muy divertida. Es un constante homenaje, pero además pocos directores como Richard Linklater pueden hacer este cine sin caer en pretensiones, ¿no? Sin sentir que está haciendo algo em, demasiado como inteligente o sumergido en sí mismo. Entonces sabe hasta qué punto, porque de hecho es bien complejo, ¿no? Pero hasta qué punto puede rendir un homenaje y hacer una película propia suya y a la vez hacer el rodaje de una de las películas más icónicas de la historia del cine. Entonces, es un trabajo muy complejo que creo que solo pocos directores como él, ¿no? Que es uno de los mejores de su generación, y que además ha hecho un cine muy diverso, pueden conseguir, ¿no? El cast de la película es espectacular, y en realidad todo en ella es rescatable, ¿no? Yo creo que es una de las grandes películas de esta edición y
ojalá lo sea del año, ¿no? Me parece que la compró Netflix. Ojalá igual se vea en pantalla grande, es una película que se tiene que ver en el cine. Es cine dentro de cine que se debe ver en el cine, pero bueno, si no sucede, vale la pena verla, ¿no? Y claro, obviamente hay ecos y hay un darse la mano, un abrazo con eh, la película dirigida con Mank, ¿no? Aquella película de Fincher que también se estrenó en Netflix, ¿no? Entonces, hay ciertas similitudes, que yo creo que a los que les gustó Mank, y eso creo que te incluye, Juan Carlos, van a disfrutar mucho Novelback. Sí debo decir que es importante, considero importante, considero casi que fundamental ver Sin Aliento antes de pasar por Novelback, ¿no? Y obviamente saber sobre la nueva ola y sobre los protagonistas de la nueva ola, ¿no? Mientras más sepas, más podrás disfrutar y entender todo lo que sucedió y lo que sucedía en ese momento, ¿no? Em, Quisiera mencionar brevemente, para que no se pase el tiempo, también The Love That Remains, la nueva película de Paul Manson, director de Gotland, que también fue una de las grandes películas de aquella edición donde se estrenó. Y aquí pasamos a un cine que, por más que se siente hasta cierto punto bien palmazón dentro de todo, donde yo creo que lo visual y lo visual relacionado al espacio físico en el que están, ¿no? A los paisajes y el rol que tiene las estaciones, etcétera, sigue ahí, ¿no? Y es un personaje en sí. Es una película muy, muy distinta y muy distante a Gotland, que era como drama muy serio y duro, ¿no? Aquí seguimos a una familia em, que vive, digamos, en la naturaleza, alejada de todos, en su día a día, ¿no? Entonces es una especie como que slide of life, es una sensación como de estos videos de YouTube donde ves el día a día de estos youtubers asiáticos, no sé, ¿no? Que te van contando de forma muy tranquila cómo van viviendo, amaneciendo, desayunando, almorzando, comiendo. Entonces es un poco eso. Em, y hay mucho humor por momentos, ¿no? Entonces es una película muy especial dentro de todo. También no tengo aquí el póster para los que están viendo, pero quiero recomendar Mirrors número 3, Number 3, la nueva película de Petzold, con su musa Paula Beer. Otra extraordinaria película de Petzold que no estuvo en competencia oficial, que debió estar, porque es una de las mejores de la edición. Parece que estuvo en la quincena de realizadores, o en la semana de la crítica. Creo que la quincena de realizadores. Él normalmente estrena en Berlinale. Parece que ahora se animó por primera vez ya a ir a Cannes y lo chotearon. Y me parece, o sea, es lo que me imagino y lo que se conversaba ahí, ¿no? Que era una pena que no lo hubieran puesto en competencia oficial cuando ha saltado de Berlín a Cannes, porque es una película que lo merece, ¿no? Y en ella, muy en el cine de Petzold, que tiene esto de esta sensación como de extrañeza, de no saber muy bien hacia dónde estás yendo y qué es lo que te quiere decir, y ser lo menos obvio posible. Acompañamos a una chica que no está feliz con su relación de pareja, sucede un accidente y es recibida, digamos, por una persona, por una mujer, una señora adulta, que estaba ahí justo cerca del accidente. Y empieza a fungir como una especie de madre sustituta de ella. Entonces hay una sensación un poco así como la de Misery. No necesariamente va por ahí, pero uno está en constante tensión durante la película porque no sabe bien cuáles son las intenciones detrás, qué es lo que sucedió, y todo esto que Petzold siempre a través de muchos elementos consigue con brillantez, ¿no? Entonces es otra gran película de Petzold, total y completamente recomendable, ¿no? Finalmente del top, digamos, de mi top inicial al menos, me parece importante mencionar
Two Persecutors, la nueva película de los Nizza, que es una película muy dura. Me parece que fue la primera que vi de competencia de esta edición, o la segunda, por ahí, donde acompañamos a un personaje, a un fiscal que tiene que pasar por todo un proceso burocrático para tratar de ayudar a una persona injustamente encarcelada o perseguida por el gobierno autoritario. Entonces lo que hacen los Nizza es trasladar ese tedio, ¿no? Y todo este proceso engorroso a través de la puesta en escena hacia el espectador. Entonces el espectador em, va procesando junto al protagonista y va sufriendo junto al protagonista y literalmente creo que la palabra es una película que se sufre mucho, no por miserabilista, sino porque está hecho con una cadencia especial para que sientas todo lo que el protagonista siente. Y, y Los Nizza es un gran director, entonces es un proceso muy fuerte para el espectador, pero que si lo aceptas, lo abrazas, te vas a llevar una gran sensación, ¿no? Es una gran película también. Y rápidamente, ya para acabar, quiero mencionar algunas que igual valen la pena, ¿no? Que o vi después, o las vi al final, o con screeners, pero que fácilmente podrían estar también en mi top 10 si lo reduzco ese número. Una es Yes, la nueva película de Lapid, que es este director israelí que lo que hace es, además esta fue la última película que vi de la edición, y es una metralleta hiperactiva, total y completamente exagerada, pero genial, donde hace una crítica y una sátira muy fuerte y muy vehemente y muy too much de Israel, ¿no? Dicen que justamente por eso es que la película no entró en competencia oficial, porque querían evitar problemas, seguramente porque es una de las mejores películas de esta edición. Y para que se den una idea, eh, y aquí este mensaje también va directamente hacia ti, Juan Carlos, es que em, yo creo que a los que aman o que disfrutan mucho del cine de Ruben Östlund van a disfrutar mucho esta película. Pero los que no disfrutan del cine de Ruben Östlund o los que odian a Ruben Östlund igual la van a disfrutar porque creo que sí hay una diferencia marcada en que Östlund es como si fuera una especie de rico burlándose de los ricos, pero sin arriesgarse, digamos, ¿no? O sea, sin realmente poner pellejo y viendo las cosas como, está bien, brocha gorda, pero muy superficial y jajaja, pero ahí queda la cosa. Lo que hace aquí Lapid sí es meterse él como soldado, digamos. Entonces hay una intención, un interés y un riesgo en lo que está haciendo que es total y completamente real, ¿no? Y yo no entiendo cómo es que ha logrado hacer esta película en Israel, porque no solo se burla muy poderosamente de la sociedad, sino que las cosas que te muestran y que suceden, incluyendo la franja de Gaza siendo bombardeada mientras se está grabando todo, está ahí, ¿no? Entonces me parece que es una de las películas más importantes y valiosas de esta edición, junto a, porque me había olvidado de mencionar Un simple accidente, la nueva película de Jafar Panahi, que creo que son las dos películas más políticas y más importantes en el sentido extra cinematográfico, digamos, de esta edición, ¿no? La nueva película de Jafar Panahi, también una de mis favoritas de esta edición, también tiene ahí varias posibilidades de llevarse premios en la temporada que ya viene más adelante, donde también autobiográfica o por lo menos hasta cierto punto cuenta este proceso que vivió el director cuando fue encarcelado, ¿no? Em, y utiliza la película para contar la historia, purgar demonios,
y mostrarte todas las injusticias que viven pues, las personas perseguidas por el gobierno simplemente por ser artistas, ¿no? Directores o profesores o lo que sea. Em, es otra gran película de Panay. Y además fue una proyección muy sentida porque Jafar estuvo ahí, contó que hace 15 años que no veía una película con público, ¿no? Y al final, aparte del aplauso de pie de minutos de todos, tanto Jafar como los productores y protagonistas estaban todos parados llorando y sufriendo y se sentía, ¿no? Todo lo que, lo que estas personas literalmente sufren estando en ese régimen terrible, ¿no? Em, y para ir acabando ya rápidamente, quiero mencionar sobre una que vi hace poco, que es Un poeta, película colombiana que ganó el premio del jurado en Una cierta mirada. Eh, yo esta es de aquellas películas que creería, imaginaría que van a estar en el Festival de Cine de Lima, ¿no? Es precisa para estar ahí, ojalá, porque es una de las, si no la mejor, una de las grandes comedias del año. Es una tragicomedia eh, profundamente irónica, hilarante, de carcajada constante y gruesa, y que además la vi en Screener, entonces quiero verla con público porque quiero reírme y matarme de risa con toda la gente a mi alrededor, ¿no? Que es una de las cosas que te da el cine. Donde seguimos a este poeta, eh, donde todos son personajes muy extraños, muy bizarros, y seguimos a este poeta eh, que tiene muchos problemas en la vida, que no le ha ido bien ni a nivel emocional, ni sentimental, ni laboral, ni tampoco con su arte, que descubre a una niña que tiene gran talento, un talento por pulir, entonces más o menos que se vuelve una especie como de maestro de ella para que ella triunfe y consiga lo que él no consiguió. Esa es la premisa, pero ya quiero hablar contigo, Juan Carlos, cuando la vea, seguro que ya la veremos para poder profundizar un poco más en ella, ¿no? Y ya para cerrar y pasar el micrófono, quería mencionar también Highest to Lowest, la nueva película remake de Spike Lee, que dividió un poco la crítica, a mí me parece fantástica, es Spike Lee a la vena, y es Spike Lee en un momento de su carrera donde es como que puede hacer lo que quiera, como quiere y funciona. Y siempre va a ser este cine, pues, que tiene un mensaje que quizás sería el tridente político, ¿no? Junto a Un simple accidente y a Yes, una película de Spike Lee donde siempre va a tener dagas mordaces y muy interesantes y estas espadas además siempre van a dar en, en el lugar correcto, ¿no? Es una divertidísima película protagonizada por Denzel Washington, que además lo hace muy bien. Y finalmente, The History of Sound, esta nueva película protagonizada por Josh O'Connor, sí, y por Paul Mescal, em, donde seguimos a, estos dos hombres que se conocen en un momento y juntos emprenden una búsqueda, un viaje para recuperar o guardar, digamos, canciones folk, ¿no? Y es una película muy bonita, muy tierna, muy sensible, que yo creo que ha sufrido para la crítica porque ha sido comparada por obras como Brokeback Mountain o incluso por Benediction, ¿no? La última película de Terence Davis, que sí, yo sí creo que son mejores que esta, em, que son películas más logradas, más definidas, más profundas, más intensas, y mientras que en The Sound of History creo que hay cosas
que no terminan de definirse por completo ni de profundizarse en lo que podrían haberse profundizado. Pero, no obstante, a mí me gustó mucho. Y espero que le vaya bien. Espero que le vaya bien. También creo que es una película que quiero que conversar ya cuando le hayas podido ver, Juan Carlos, porque creo que vale la pena darle más tiempo en un programa, ¿no? Eso, así que yo creo que eso por mi lado, para no explayarme más. Ha sido una gran edición de Cannes. Yo creo que cuando se vayan estrenando poco a poco, volveremos a conversar sobre ella. Sí, yo creo que tal como ha pasado el año pasado y en otras ediciones de Cannes, varias de estas películas luego van llegando, algunas a cartelera, otras a festivales locales, otras a streaming, así que ya habrá oportunidad de rescatar algunos de estos títulos y profundizar sobre ellos, ¿no? Yo quiero comentar brevemente 4 títulos de la edición 2025 del Festival de Cannes. Pude ver 4 títulos en Screener, que son estas versiones digitales de las películas que nos envían a los periodistas. Y pude ver dos títulos que llegaron a la cartelera comercial, ¿no? Que pude ver en una sala de cine. Entonces, comenzando con los screeners, quisiera comentar brevemente Love Letters, una película francesa, su título en francés es De Preuves d'amour, de la directora Alice Duard, que es un drama sobre dos mujeres que que están esperando un hijo. Son esposas, una de ellas está embarazada por inseminación artificial, pero esto ocurre dentro del marco de la celebración por la aprobación de la ley Tobira en 2013, por la cual las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y adoptar hijos. El tema es que legalmente el Estado solamente reconoce como madre a aquella que está gestando, pero a la otra esposa no la reconocen todavía como madre, sino que tiene que hacer todo un trámite burocrático y esperar de un año, año y medio para poder adoptar al hijo. Y como parte del proceso de adopción, como parte del trámite burocrático, tiene que conseguir 15 cartas de recomendación de sus amigos y familiares, quienes deben argumentar por escrito por qué consideran que ella es una figura materna idónea y que está capacitada para criar a su hijo, ¿no? Entonces, eso da pie a que haya algunas situaciones, algunas muy divertidas, donde, por ejemplo, la protagonista debe hacer como una niñera o babysitter de los hijos de un compañero de trabajo, y luego da pie a otras escenas un poco más tensas o dramáticas en las que ella debe reconectar con su madre, y ahí hay un homenaje y un guiño muy claro a la película Sonata de Otoño de Ingmar Bergman, porque tal como en esa película había esta relación tensa entre la madre pianista y la hija, acá también tenemos el caso de una madre pianista y su hija, que acá en Love Letters es DJ, y hay una serie de reproches y de situaciones un poco tensas entre ambas, pero que todo este asunto de la maternidad, como la hija también va a ser madre, las va acercando y las va ayudando a entenderse mejor. Parece un drama cálido, empático y que, a diferencia de otros dramas LGBT, aquí no hay tanto, digamos que no hay un tono tan pesimista, ¿no? Más bien aquí, dentro de las dificultades que enfrenta la pareja, también hay un tono de alguna manera un poco optimista o una mirada más humanista. Después quisiera comentar la que para mí fue la mejor película que vi dentro de los screeners de Cannes, que es la película portuguesa I Only Rest in the Storm, del director Pedro Pino, que es una película pues rebosante de ideas, de reflexiones y de imágenes provocadoras que fluyen con mucha audacia a lo largo de sus 3 horas y media de duración, que a mí la verdad no se me hicieron pesadas ni largas. Pensemos, por ejemplo, en Los Asesinos de la Luna o en Oppenheimer, en Drive My Car, esas películas que pueden ser un reto, o en El Brutalista, ¿no? Con las que comparte duración, pero en las que cada minuto y cada escena tiene un propósito que va alimentando al conjunto, ¿no?
Aquí asistimos a la historia de un personaje que se llama Sergio, que es un ingeniero portugués, que llega a Guinea-Bissau, al oeste de África, contratado por una ONG para hacer un informe de impacto ambiental sobre la construcción de una gran autopista, la que va a conectar dos extremos del país, el desierto y una zona de campo en la que se cultiva arroz. En paralelo a la realización de su trabajo, Sergio conoce a dos personas con las que establece una conexión inmediata, ¿no? Que son eh, una chica que se llama Diara y Guy, que es un personaje de género no binario. Y para quienes están viendo la transmisión en vivo, es quien aparece en el afiche de la película y que es una persona de nacionalidad brasileña, ¿no? Entonces, la película se mueve de una manera serpenteante, continuamente se bifurca y abre paso a nuevos relatos, a nuevos personajes y a nuevos temas que se retroalimentan con los precedentes. Entre estos temas que aborda la película está, por ejemplo, el colonialismo, el eurocentrismo, el racismo, la corrupción, las diferencias culturales y las dinámicas de poder a todo nivel. Me hizo pensar en dos películas de directores contemporáneos, de compatriotas de Pedro Pino, como Joao Pedro Rodríguez en Fogo Fatuo y Miguel Gómez en Grand Tour, una de las grandes películas del año pasado, que fue premiada en el Festival de Cannes y comentamos cuando estuvo en el Festival de Cine de Lima, porque muestra, al igual que esas películas, eh, más bien abre una conversación amplia sobre los efectos del colonialismo hoy en día, ¿no? Mostrando las perspectivas de aquellos que pertenecen al país colonizador, en este caso Portugal, y confrontándolas con los de aquellos que viven en el país colonizado, en este caso los personajes de Guinea-Bissau. Parece una gran película, espero que llegue a algún festival, no la veo llegando a la cartelera, pero sí, ojalá que llegue a algún festival. Es una película provocadora que plantea un montón de preguntas, que se niega a dar respuestas sencillas, pero que más bien eh, el protagonista se convierte en un símil de la película, ya que es como un sujeto extraño en un país desconocido, pero que sorprende y fascina en cada paso de su accidentada travesía. Después, ya hablando de dos películas del Festival de Cannes que llegaron a la cartelera comercial, quisiera comentar Misión Imposible, La Sentencia Final, que en teoría se supone que es la última película de la saga. Han dicho que es la última, pero realmente con las franquicias de Hollywood nunca se saben porque luego pueden aparecer nuevas secuelas, spin-off, remakes, precuelas, reboots, etcétera, ¿no? Pero de momento la información oficial es que es la última película de la saga. Nuevamente está dirigida por Christopher McQuarrie y como en las 7 películas anteriores es protagonizada por Tom Cruise, ¿no? En esta secuela, el agente Ethan Hunt, que es el personaje de Cruz, continúa su misión de impedir que Gabriel controle el poderoso y peligroso programa de inteligencia artificial conocido como The Entity, ¿no? Eh, Creo que es una película que a su modo celebra celebra a toda la saga y la capacidad que ha tenido de sorprender a los espectadores, de, de llevarnos a escenas impactantes, adrenalínicas y que nos asombran, ¿no? Tom Cruise se ha vuelto pues un experto en el arte de hacer este tipo de escenas y de stunts cada vez más arriesgados, cada vez más sorprendentes y que quitan el aliento, ¿no? Y aquí puntualmente hay dos secuencias que son extraordinarias. Una que ocurre dentro de un submarino, ¿no? En el mar, debajo del mar, y la otra a bordo de una avioneta, que es la persecución de dos avionetas, ¿no? Pensemos Ben-Hur, pero en el aire. Y pienso que, si bien es cierto, la película no es, tal vez, en términos generales, tan redonda, tan lograda como algunas secuelas anteriores de Misión Imposible, pienso, por ejemplo, en la 6, que era, si mal no recuerdo, Fallout, con Henry Cavill, y la anterior, que era buenísima, creo que esta está un peldaño más abajo que esas, porque tiene algunas cosas que por ahí, algunos baches, pero de todas maneras, al final Tom Cruise endereza esa avioneta para que la película
termine arriba y termine con un final ciertamente poético y que siento que le hace justicia a una saga como Misión Imposible, que se volvió en un referente de cine de acción de calidad, ¿no? Porque hay otras sagas y otras películas de acción que suelen ser muy tontas, muy absurdas. Aquí también ocurren cosas que pueden parecer ridículas o absurdas, pero que sirven al propósito de contar una historia que tiene garra, que tiene nervio, que tiene sentido de la urgencia, del suspenso y que sabe impresionar e impactar, ¿no? Y en eso creo que Tom Cruise es una de las pocas estrellas de Hollywood que sabe crear espectáculos para la sala de cine y hacer que la gente sienta la necesidad de ir a ver esos espectáculos a la sala de cine y no verlos en un televisor o una laptop, ¿no? Y finalmente, para ir cerrando con Cannes, quisiera mencionar la primera película de la competencia oficial de esta edición de Cannes, que sí llegó, que ha llegado ya a la cartelera comercial, que es El esquema fenicio de Wes Anderson, ¿no? Que tiene un gran elenco, ¿no? Donde están Benicio del Toro, Mia Tripleton, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, entre otros, ¿no? Como siempre, un gran desfile de estrellas en el cine de Wes Anderson. Está ambientada en la década de 1950 y la película sigue los pasos de Anatole Korda, que es un poderoso empresario y traficante de armas que tiene tantos enemigos y rivales que cada vez se reproducen con mayor frecuencia los intentos de asesinarlo. Luego de sobrevivir milagrosamente a un accidente cuando su avión es derribado por unos desconocidos, Korda manda a llamar a su hija, que es una novicia, para que lo acompañe en un viaje en el que intentará poner todos sus asuntos financieros en orden, mientras le entrena para que sea su sucesora. Eh, Hay entre los círculos críticos y espectadores toda esta discusión si Wes Anderson últimamente se repite mucho a sí mismo, si ya perdió la inspiración, si está pasando por una crisis creativa. Eh, yo pienso que aún tiene destellos de genialidad en su cine. No me gustó su largometraje anterior. El anterior a este, que se llama Asteroid City, me parece el título más bajito dentro de su filmografía. Pero luego hizo estos cortometrajes para Netflix, uno de los cuales ganó el Oscar. Si mal no recuerdo, era la maravillosa historia de Henry Sugar, creo que se llamaba, que es muy bueno. Y anterior a Asteroid City hizo The French Dispatch, que me pareció excelente, me pareció muy bueno. Probablemente la mejor película que ha hecho en la década de 2020. Y esta, El esquema fenicio, me parece que está detrás de The French Dispatch y del corto Henry Sugar y más arriba de Asteroid City. Me parece que en términos generales el balance es más que positivo porque si bien es cierto eh, le bajaría puntos quizás porque pierde mucho tiempo en una serie de cuestiones muy financieras, contables, matemáticas, que son un poco densas y pesaditas. Pero creo que tiene el corazón y el núcleo emocional muy anclado en la relación padre-hija. Y eso es lo que saca a flote de la película, ¿no? Porque a pesar de que es un personaje que tiene que hacer una serie de negociaciones y acuerdos comerciales, como digo, algunos de los cuales son un poco engorrosos o complejos o crípticos, eh, todo esto es solo una excusa para que a lo largo de la película él se vaya acercando a su hija y vaya intentando una reconciliación con ella, ¿no? Creo que a nivel visual es pues impecable, impresionante, como suele ser el cine de Wes Anderson. Benicio del Toro también está fantástico y finalmente me gustó mucho la música del compositor francés Alexandre Desplat, que es colaborador habitual de Wes Anderson, ¿no? Quisiera decir algo rápidamente antes de que nos cuentes sobre el Festival del Este. Em, Brevemente sobre la película de Pedro Piño, ojalá, yo no la pude ver, ojalá llegue al Festival de Cine de Lima, me imagino que es uno de esos clásicos títulos que pueden llegar ahí, porque me encantaría verlo en pantalla grande. Sobre Misión Imposible, de acuerdo en todo, quiere decir que la secuencia
submarino, desde el inicio, incluso el preludio, digamos, a que entrara al submarino y desde que acaba, me parece lo mejor de la película y una secuencia además no solo de acción, sino de suspenso impresionante. Y sobre el esquema fenicio, que yo fui un poquito menos fan que tú, pero igual la coloco en el mismo lugar que tú la has puesto de la última filmografía de Wes Anderson. Debo decir que regresando de viaje en el avión vi Los excéntricos Tenenbaums, como para regresar, digamos, a ese Wes Anderson anterior y, y me bajó un poco más incluso el esquema fenicio, ¿no? Porque siento que ha perdido, que si bien cada vez ha mejorado y todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y es genial. Creo que hay un poco como en el espectro alma, digamos, de la historia de los personajes que últimamente no veo. Quizás en The French Dispatch se vio un poco, o yo por lo menos pude verlo un poco más, seguramente tú más. En los cortos de Roald Dahl sí, pero sobre todo porque sentía que era el espíritu de Roald Dahl, pero me gustaría que él vuelva a este cine donde no está tan ensimismado en la simetría y en que todo se vea excelente, sino también en la propia historia de su personaje, ¿no? Eso. Y me gustó mucho el personaje de Michael Cera aquí en el esquema fenicio, me pareció muy, muy gracioso. Así que bueno, eso quería decir. Continúa. Bueno, y ahora pasando a un festival local, quisiera comentar algunos títulos del Festival de Cine al Este, que este año llega a su edición número 16 y que ha traído algunas películas bastante interesantes. Quisiera comenzar comentando La Cocina, que es una película, una coproducción de México y Estados Unidos, dirigida por el cineasta mexicano Alonso Ruiz Palacios, el mismo de películas como Güeros, eh, Museo y una película de policías, y que aquí nos narra la historia de un restaurante de Manhattan que está ubicado en el corazón de Times Square, llamado The Grill, donde llega una inmigrante mexicana llamada Estela para pedir trabajo y es contratada luego de una fugaz entrevista. Pero luego de esta entrevista, el administrador Luis recibe una misión de su jefe. Hay que encontrar $800 que han desaparecido de la caja el día anterior. Para ello debe interrogar a todos los trabajadores, pero pronto sus sospechas recaen en el cocinero mexicano Pedro, interpretado por Raúl Briones, y la mesera estadounidense Julia, interpretada por Rooney Mara, quienes son pareja, ¿no? Pedro y Julia. Se trata de una adaptación de la obra teatral de Kitchen, del dramaturgo británico Arnold Wesker, pero Ruiz Palacios trae esa obra teatral para la adaptación al cine, le trae un contexto más contemporáneo para poner sobre el tapete la realidad de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y que a pesar de llegar con muchas ilusiones y proyectos a este país, en muchos casos terminan abandonando sus sueños para ser absorbidos por la maquinaria del capitalismo salvaje, los abusos laborales y las largas rutinas de trabajo que pasan como una aplanadora por encima de las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Incluyendo su salud física y mental. Creo que la película tiene bastantes aciertos, sobre todo a nivel narrativo, a nivel de exploración del lenguaje cinematográfico, como ha hecho antes Ruiz Palacios, ¿no? Por ejemplo, haciendo que la cámara se mueva de forma hiperactiva por cada rincón de la cocina y del restaurante, filmando esas imágenes en un contrastado blanco y negro que expresan los matices de gris que esconde la historia personal de cada personaje, y alternando en el montaje varias subtramas paralelas con un sentido de ritmo y urgencia que acelera la atención. Luego hay una secuencia en particular que me gustó bastante, que lejos del caos, del frenesí que hay en las escenas que están ambientadas en la cocina, hay un momento en que los personajes salen a fumar a una calle posterior al restaurante, un callejón, y cada uno de ellos narra un sueño. Y esa escena de calma me parece uno de los puntos altos de la película. Porque luego, hacia el final de la película, yo siento que ahí a Ruiz Palacios se le pasa un poco la sal en el tramo final y pierde ahí un poco el control de sus ingredientes cinematográficos
cuando la película entra en un estado de descontrol e histeria que parece como una sinfonía del caos, ¿no? Lejos de esa sutileza que tienen escenas más calmadas y poéticas, ¿no? Creo que ahí la película un poco que ya carga mucho las tintas y se vuelve un poco descontrolada, pero luego cierra en un encuadre final que me pareció muy bello, en el que hay, sin entrar en los spoilers, hay unos, como la película es en blanco y negro, en el encuadre final y la escena anterior a esa, hay unos pequeños brotes de color que se revelan no solo contra la rutina y la realidad gris de los personajes, sino también contra todo ese sistema mismo que aplasta a los trabajadores y a sus sueños, ¿no? Es una escena muy simbólica, evocadora, metafórica, que a algunos les funcionará, a otros no, que tiene que ver además mucha relación con una escena previa, con algo que se narra en una escena previa y que a mí particularmente me funcionó. No creo que sea la mejor película de Ruiz Palacios, me gustan más Museo y una película de policías, pero igual es una película valiosa. Después quisiera comentar Continental 25, para mí ha sido la mejor película que he podido ver en esta edición de Al Este, que es la nueva película del gran director rumano Radu Jude, el mismo de la notable Bad Luck, Banging or Looney Porn, que hace unos años ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Y Continental 25 es tanto en el título como en el afiche y la premisa. Radu Jude rinde un homenaje y lanza múltiples referencias a Europa 51 de Roberto Rossellini, ¿no? Es, es como una nueva versión libre a su manera de Europa 51. En ambas películas, una mujer de buena posición socioeconómica es consumida por la culpa luego de haber presenciado un hecho traumático e intenta aplacar el peso de su conciencia tratando de realizar alguna ayuda humanitaria. Pero mientras Rossellini aborda su relato desde el drama y el neorrealismo italiano, Radu Jude lo hace desde un tono más tragicómico, desde la sátira y con ese humor tan mordaz que lo caracteriza, ¿no? Pero sin perder nunca de vista que la ironía que él maneja es solo un vehículo para tratar temas sociales y políticos de gran pertinencia. Como cuáles, por ejemplo, la gentrificación, el nacionalismo exacerbado, la xenofobia, el individualismo y la indiferencia hacia aquellos que viven en los márgenes. Porque aquí la película trata sobre una alguacil que trabaja en Cluj, al noroeste de Rumania y en el corazón de Transilvania, y que debe desalojar a un exatleta olímpico, que es una persona que deambula por las calles pidiendo limosna, que es prácticamente un homeless, y que sobrevive a duras penas ocupando el sótano de un edificio que va a ser demolido para construir un hotel boutique. Un día el alguacil llega con unos gendarmes para desalojar a ese hombre y él les pide que le den 20 minutos para poder guardar sus cosas. Ellos esperan fuera del edificio, pero al regresar se encuentran con que el hombre se ha suicidado ahorcándose con un cable. Entonces, la alguacil se queda atormentada y consumida por la culpa y a lo largo de la película va teniendo una serie de conversaciones que comienzan de forma similar, porque cada persona le cuenta que ella se siente culpable, que legalmente no tiene ninguna culpa, pero que de todas maneras ella sí se siente culpable porque siente que lo que ha pasado es responsabilidad de ella, ¿no? Pero si bien hay mucho humor, hay mucho sarcasmo, es una película divertidísima, tiene algunos gags visuales extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, colocar el panel de un político en el fondo, pero adelante una especie de poste de luz que va formando el bigotito de Hitler debajo en la sonrisa del político, o mostrar a la protagonista en un parque de diversiones destartalado donde ella reza al costado de un árbol, pero atrás hay un dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio mecánico, que es como el contraste entre, digamos que, eh, la ciencia y la religión, ¿no? O la historia como tal, narrada desde la ciencia, o desde la historia o desde la religión. Tiene ese tipo de detalles muy sarcásticos, incluso como gags visuales, pero también, yo siento que a diferencia de películas anteriores de Radu Jude, esta vez le agrega un matiz más reflexivo y hasta filosófico a sus dardos envenenados, ¿no? Al expresar la culpa de la protagonista,
y cómo la lleva a una crisis existencial y a cuestionar si ella es responsable de los abusos que comete este sistema implacable e insensible contra las personas que viven en los márgenes de la sociedad, ¿no? Los desplazados, aquellos a los que normalmente se empuja hacia el borde del abismo, allí donde no pueden ser un obstáculo para el, abro comillas, progreso económico, ¿no? Gran película. Después quisiera comentar Nika. Disculpa, perdón que te interrumpa un segundo sobre esta última película de Radio Jude. En un plano positivo para ahí, para el cine, y negativo para mí, es que tú me hablaste de ella, sabía que estaba, y cuando traté, regresando de viaje, de conseguir entradas, ya estaba todo ocupado. Eh, lo cual me parece fabuloso, fantástico, mucha gente la haya visto, pero me la perdí. Y la película anterior de Radio Jude también que estuvo me parece que estuvo en el este, o no me acuerdo si estuvo en... Alterna. Ya, bueno, ahí tampoco la pude ver porque no me acuerdo qué tuve, creo que tú también estuviste de viaje, así que Sí. voy perdiéndome las dos últimas películas de Radio Jude con mucha tristeza, espero recuperarlas en algún momento. Sí, la anterior se llamaba No esperes mucho del fin del mundo, la dieron, recuerdo, en Lima Alterna y tampoco la pude ver. Me parece que los dos estábamos de viaje en lugares distintos y nos la perdimos. Me dicen que es muy buena, lo que conversaba con algunos amigos críticos después de ver Continental me dicen que es notable, la anterior también. A mí esta me ha gustado mucho y de las 6 películas que he podido ver en esa edición del Este, esta es la que más me gustó. Ganó el Oso de Plata al mejor guión en el Festival de Berlín y podría ser que Rumanía la seleccione como su candidata para los premios Oscar para la mejor película internacional porque ya en el pasado han seleccionado películas de Radu Jude. Entonces, paso a comentar Nikab, que es una película irlandesa del director Rich Pepiat, que es una película biográfica musical, narra la historia de un grupo de rap irlandés llamado Nikab, que se convierte en el improbable líder de un movimiento por los derechos civiles para salvar a su lengua materna, que es el irlandés, que es un idioma que en Irlanda no se habla, que la mayoría de personas hablan el inglés, incluso para ser socialmente aceptados. Hablar el irlandés es como no está tan bien socialmente aceptado, digamos como de una manera similar a lo que ocurre aquí con el quechua o el aymara, que es una lengua originaria que quienes lo hablan no son tan bien socialmente aceptados como quienes hablan el idioma predominante. Algo similar ocurre en Irlanda, ¿no? Fue la candidata de Irlanda para el Oscar, llegó al shortlist de 15 finalistas, no fue nominada, aunque sí ganó un premio BAFTA a la mejor ópera prima. De manera, vamos a decir, tiene un poco de Trainspotting en esta, sobre todo en este ritmo frenético, en esta serie de trucos narrativos y audiovisuales para contar la vida de estos personajes que son, pues, adictos a sustancias y alucinógenos y que tienen este ímpetu de la juventud de querer cambiar el mundo y de hacerlo de una manera poco ortodoxa. Y tiene un poco, pienso, también de Better Man, porque también es un biopic musical, Better Man lo era de Robbie Williams, aquí es de un grupo de rap, pero que trata de sacarle la vuelta al manido género del biopic de un cantante, o en este caso de un grupo de cantantes de rap, ¿no? Y lo hace de una manera que hasta cierto punto, dentro de los límites y convenciones de género, encuentra algunos elementos de originalidad, de frescura, de espontaneidad y de audacia. Pero también hay a nivel narrativo algunos elementos pues, que se sienten un poco como beats o notas recurrentes en el género del biopic musical, ¿no? Como también pasaba en Better Man y en tantas otras películas donde a veces es un poco el ascenso meteórico de un artista cuando logra la fama. Pero aquí además lo importante es que todo eso sirve de excusa para poder hablar de la importancia de la preservación
de la lengua y de cómo se da dentro de un debate político más amplio sobre la importancia de considerar al irlandés como idioma oficial y de defenderlo frente a, vamos a decir, las fuerzas dominantes políticas que quieren un poco aplastar ese idioma, ¿no? Y como dato curioso, tiene un pequeño papel en un rol secundario Michael Fassbender. Tiene pocas escenas, pero de todas maneras deja huella. Y si bien es cierto, Michael Fassbender es alemán, su mamá es irlandesa y él ha vivido y crecido en Irlanda y por eso domina muy bien tanto el inglés como el irlandés. Y pues siempre se agradece su presencia porque para mí es uno de los mejores actores en actividad, ¿no? Probablemente el mejor actor de su generación. Y finalmente, para terminar ya con Al Este, quisiera comentar al toque Vermiglio, que es una película italiana de la directora Maura Del Pero, a quien dicho sea de paso, vino a Lima, hizo un masterclass aquí y luego de la función a la que yo asistí, hubo un conversatorio con ella y pude hacerle una pregunta y bueno, siempre es muy enriquecedor poder participar en un conversatorio en Q&A con un director luego de la película porque te da perspectivas sobre su proceso de creación, sobre el rodaje, etc. ¿De qué trata Vermiglio? Es un drama de época que está ambientado en un remoto pueblo de montaña de los Alpes italianos a fines de la Segunda Guerra Mundial. La historia se concentra en la numerosa familia del maestro local y nos muestra cómo la llegada de un soldado desertor altera la vida de todos los personajes, especialmente de una de las hijas con la que tiene un romance. Vermiglio, al igual que Nika, también llegó al shortlist del Oscar, al shortlist de 15 finalistas para el Oscar a Mejor Película Internacional. No fue nominada al Oscar, pero sí al Golden Globe. Fue premiada en el Festival de Venecia, ganó el Gran Premio del Jurado y arrasó en los David y Donatello, que son los Oscar de Italia, ¿no? Que son los premios de la Academia de Cine Italiano. Es una película es de estas películas aparentemente de un ritmo pausado, pero que nos van introduciendo en la vida de estos personajes, que es esta familia numerosa que vive en un pueblito de montaña, y que nos va revelando paulatinamente todos los secretos de cada uno, porque es una película que básicamente habla sobre los secretos que pueden guardar los niños, los jóvenes, los adultos, y cómo estos secretos se van revelando en momentos precisos para ir cambiando la dinámica de toda la familia, ¿no? El secreto que guarda el soldado, el secreto que guarda el papá, etc. Es una película en la que la directora nos invita a observar de cerca a los personajes, ver cómo se va desarrollando la acción y cómo se van revelando estos secretos, que sirve para hablar un poco de esta Italia de la posguerra, que está saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pero en la que todavía hay muchos elementos de pérdida, de dolor, de trauma y de cuestiones reprimidas que no han salido a la luz y que luego van a explotar de maneras insospechadas, ¿no? Eh, Me hace recordar un poco también al cine de algunas directoras españolas como Carla Simón, de la que Carlos hablaba al inicio del episodio, cuando habló de Romería, porque es un poco la vida rural, o sea, ella nos decía que le interesaba hacer un cine muy distinto al cine de los grandes directores italianos que han hecho películas muy urbanas, muy masculinas. Esta es una película con una sensibilidad diferente, femenina, pero que también habla de cómo se construye la masculinidad y en entornos rurales, ¿no? Por ejemplo, todos los niños y adolescentes de la película son no actores, son niños y actores que ella seleccionó en el casting que viven en el pueblo real de Vermiglio. Y la película destaca por esa naturalidad y por esa espontaneidad y por mostrar la vida que transcurre en estos entornos urbanos, ¿no? Como hace Carla Simón en su cine, como hacía en Alcarrás, como hacía en Verano 93, creo que se llama su primera película. Bueno, es un título sin duda muy valioso.
Genial, genial. Bueno, yo creo que suficiente por hoy. No sé si quieres mencionar sobre algo más. Feliz de una nueva temporada de Cinesis el Podcast. Van a haber muchos programas. Vamos a seguir hablando sobre varias de estas películas de Kang mientras se vayan estrenando y profundizar más en ellas. Em, Porque como decía, una, dos, dan para hacer todo un programa sobre ellas, ¿no? Así que ya iremos hablando de ellas y también obviamente de nuevos estrenos y títulos que vayan llegando la próxima y la próxima semana. Así que bueno, eso, muchas gracias por nuevamente acompañarnos en esta nueva temporada y muchas gracias Juan Carlos también. Gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy por la transmisión en vivo y también para quienes nos están escuchando en su plataforma favorita de podcast. Nos vemos o nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Chao.